Buenas. Buenas, bienvenidos. Bueno, aquí Chandra y Marco desde nuestra cholita, nuestra casa rodante, en la que estamos viviendo hace un mes. 40 días, poco Sí. más me parece. No sabemos. O sea, no es medible de una forma lineal, porque cada día es tan nuevo, tan distinto, tan cambiante, tan rápido se transforma la energía que solo resta vivir, sin medir. Esta es la historia de esta llama gemela unida que está viviendo esta aventura, que es uno, estar unidos, estar compartiendo, conviviendo. Dos, lanzarnos a un viaje de misión en el que se van abriendo aventuras que no esperábamos. Y tres, una llama gemela con un propósito en conjunto, brindando un servicio, ¿no? Esta es nuestra historia. Hoy es un día un poco cabizbajo y vamos a compartirles un poco por qué. En estos días, ¿no? Que se viene moviendo mucho esta información de Plutón en Acuario y esta gran transformación, ¿no? Plutón, transformación, que nos invita al cambio, ¿no? Acuario. A un salto cuántico nos invita. Y yo hoy decía en uno de los videos que grababa de que en realidad esto es algo en lo que ya estamos viniendo, no es que a partir de ahora vamos a observar esto, sino que ya podemos observar cómo nuestros pasos nos fueron llevando a grandes cambios, a grandes transformaciones, a grandes muertes, ¿no? Plutón también nos trae el recordar que no hay un cambio sin una muerte. Y la muerte no suele ser cómoda. Nosotros nos animamos a venir a este viaje de luego de muchos meses de convivencia, 9 meses, una gestación, viviendo juntos en las islas del Delta, en las aguas de la madre, en donde pudimos zambullirnos en aguas muy oscuras y profundas para poder laborar esas heridas en conjunto, espejándonos. Y llegamos a un cierto nivel que nos permitió largarnos a este viaje, ¿no? Cual loco en el tarot, lanzarse, dar el salto. Al mismo tiempo ese nivel lo tuvimos que crear, porque si no nos íbamos a quedar en el mismo lugar. Como que el ego en realidad nos quería convencer de que no estábamos listos porque las condiciones que se suponían que tenían que existir no estaban. Más el alma, el corazón nos mostraba que para trascender ciertos patrones, ciertas cosas que nos costaban lidiar, patrones de emocionales, personales, vinculares, de convivencia, había que hacer algo distinto, había que salir, había que moverse. Así que lo hicimos y trajo un montón de bendición, de aprendizaje. Y después de unas semanas de una revolución enorme, de estar viajando, eh, con la entrada de cuando empezó la temporada de Escorpio, creo, de vuelta y cuando llegamos a Capilla del Monte, este, se liberaron nuevos procesos que en realidad eran muy antiguos y que estaban cerrándose. Y bueno, ya hablamos de esto en otros videos, pero Sí. digo, Digo, cerrándose, ojo, ojo porque eso de creer que los procesos están cerrados es peligroso, nos puede traer sorpresas. Yo diría que se cerraron en una parte del ciclo de esta transformación porque no lo sabemos, ¿no? Nos permitió, sí, cerrar una parte del proceso y estar en mayor armonía con esto que nos pasa. Me gustaría hacer como una síntesis para que las personas puedan comprender, porque siento que siempre es muy rico para las llamas gemelas saber en qué anda una llama, ¿no? Una pareja de llamas gemelas. ¿Cuáles son esos desafíos que aparecen, ¿no? Porque cuando sabemos que la mayor parte de las personas que nos siguen y ven nuestros videos son llamas gemelas generalmente divinas femeninas, ¿no? Que están en un proceso de mucha conciencia del proceso investigando, ahondando, profundizando y preguntándose qué pasa, ¿no? Y anhelando esa unión. Entonces, quiero contarles que no vamos a abrirlo en total apertura cuál es el proceso porque sería muy largo y no sé ni siquiera si queremos abrirlo tanto, pero sí decirles que desde un principio en nuestro vínculo existió una herida de ambas partes, ¿no? Somos una llama que se dividió en dos cuerpos y cada uno de esos dos cuerpos tuvo historia, tuvo un camino, una vida
transcurrida, en donde se fue elaborando esa herida, ¿no? Esa herida primal. En un momento nos encontramos y vimos cara a cara, ¿sí? Esa parte de ese espejo que nos mostraba que esa herida aún estaba ahí, ¿no? Y desde un lugar muy crudo porque nos mostró justamente eso contrario, era exactamente esa luz que nos iba a mostrar ello. Y en este caso tuvo mucho que ver con un lugar de mucha inseguridad mía, este miedo de la energía femenina, al abandono del masculino, al que elija a otra mujer, que elija a otra persona, que no se comprometa, ¿no? Que no me elija en total completud. Y de tu lado, ¿cuál sería esa herida, Marco Amado? Y no lograr poner en claro dónde quiero poner mi presencia, dónde me lleva realmente este amor, eh, ponerme en contacto realmente con el amor y con la incomodidad, sabiendo que el amor real es algo que se construye además de nutrirse, de sostenerse, perdón, además de sentirse nada más, es algo que se construye, es algo que se sostiene. En mi camino siento que yo vengo de un pasado de mucha apertura sexual y amorosa, de una práctica y una filosofía de vida poliamorosa. Y eso tuvo sus aprendizajes y sus beneficios, más también me hizo de alguna forma no darme cuenta cuando algo muy, 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 muy especial llega, que es ahí donde hay que poner el foco, la atención. eh, que no, que hay sensaciones distintas de lo que es sentir el amor, eh, y que muchas de esas en realidad están muy influenciadas por deseos ilusorios, por patrones, por creaciones mentales, por fantasías, por construcciones. eh, Hay mucha luz, está entrando mucha luz. Es Por bueno. construcciones mentales que en realidad no tienen una correspondencia real, ni vienen realmente desde el amor. Entonces, en mi camino, mi desafío, digamos, primal, desde un principio, en nuestro vínculo, tuvimos un montón de otros desafíos y seguimos teniendo, pero fue como decir, bueno, ella es mi llama gemela, como vos sos mi llama gemela, vos sos mi otra parte, vos sos la cara eh, de mi alma que es hermosa y que muchas veces me muestra cosas que me gustan, de mí mismo principalmente, ¿no? Entonces, eh, darme cuenta que la incomodidad emocional, realmente saberlo, sentirlo, seguir internalizándolo, porque lo supe a un nivel mental desde un principio, pero después las ganas de seguir buscando alternativas existían. Entonces, realmente ir dándome cuenta que la incomodidad emocional no es un peligro, no es algo que deba ser evitado, sino que es parte de la experiencia de vida, parte del despertar, una parte necesaria para que podamos vivir y valorar más todo lo que nos sucede, y especialmente nuestro vínculo con nuestra pareja y con nosotros mismos. Este, Fue algo que fui teniendo que aprender. Entonces, cuanto más lo supe, más pudimos ir trascendiendo esta herida. Al menos de mi parte, mi laburo era ese. Y cuanto menos, más daño, más dolor se generaba, porque eso me llevaba a la duda a mí, y obviamente en tu herida de una duda de mi lado se corresponde a un miedo, a que yo me vaya o a que elija otra persona. Sí. Entonces, Está bueno que recordemos que esto que sucede al ser una llama, ¿no? Un alma dividida en dos cuerpos, en donde sabemos que muchas veces, aún estando en distancia, podemos sentir lo que le sucede al otro, podemos intuir, ¿sí? Podemos estar conectados porque están conectados nuestros campos, nuestros cuerpos más sutiles. Cuando estamos en unión, eso sigue sucediendo y se va profundizando. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra, ¿no? Para que pueda generarse esa conexión, ¿qué vamos haciendo? En cualquier vínculo, ¿no? No solamente el de las llamas, pero mucho más quizás en el proceso de llamas. Cuando nos entramos en un vínculo, nos vamos abriendo, ¿no? Como de a poquito, quizás primero entra un campo y se abre y como, voy sintiendo.
Y después voy entrando en más confianza, me voy sintiendo más a salvo y voy abriéndome un poco más y un poco más. Y eso genera que nuestros campos se vayan conectando cada vez más. Y la información que vamos transmitiendo es cada vez más profunda. Entonces, ahí aparece otro desafío, porque puede sonar muy bonito. Decir, ay, estoy conectada con vos, siento tus pensamientos. Hablo de algo y lo que vos ya estás pensando nos pasa un montón todo el tiempo. Pero empieza a haber otro aspecto, que es que yo puedo empezar a acceder a esas sombras de mi divino masculino. Lo digo de esta manera porque ocurre mucho más de esta forma, ¿no? En divina femenina, conexión, bueno, más allá de que yo soy canalizadora y demás, generalmente la energía femenina está mucho más abierta en la conexión con su intuición, su percepción y su emocionalidad, ¿no? Más receptiva a poder conectar con eso. Y bueno, es muy fuerte cuando empezás a conectar con esas sombras, porque ahí es donde empieza a aparecer como, intuyo esto, porque siento que te está pasando algo, pero vos no me lo decís. Entonces hay una parte de ese relato que se termina rellenando con la mente, con el ego, ¿sí? Que el ego, además, trae información de lo que pasó, no de lo que va a venir. Y lo que pasó es la herida, ¿no? De me van a abandonar, me engañan, bueno, en mi caso, linaje mismo, ¿no? Todo el linaje con hombres abandónicos que se fueron, que eligieron otra mujer, que encima son capricornianos como él. Entonces, hay una historia de, ojo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí abre una posibilidad, es un proceso profundísimo. Uno, que yo pueda abrir esta comunicación con él, que él se permita, ¿no? Abrir lo que le está sucediendo, que yo me permita recibirlo sin el juicio, ¿sí? De lo que le está pasando a él, que es muy difícil, es muy difícil. Y en eso la dificultad mía de decir lo que me pasa, porque sé que va a ser muy duro escuchar y porque, bueno, en mi linaje, digamos, Capricornio también tiene que ver con esa parte que, o sea, al menos Capricornio muchas veces se manifiesta en el ser humano, en el varón, como una energía que quiere contener o como cuidar algo, ¿no? Cuidar una estructura, un espacio. Es como la otra parte de cáncer, que es la nutrición y el cuidado de ese hogar. Bueno, Capricornio es como la dureza que aísla el hogar y que lo sostiene del peligro de afuera. Entonces, ser la persona que siente que tiene que cuidar emocionalmente al otro, por bueno, patrones anteriores también, ¿no? Y al mismo tiempo ser el que va a abrir y decir cosas que van a generar muchísima discordia, dolor, etcétera, es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Así que fue como que de tu lado, digo, ahora seguís contando lo que decías, de tu lado está el don de abrir y de mostrar y de traer la luz, pero de mi lado había que aceptar ese desafío, que es algo que no era orgánico para mí siempre. No es que fui un mentiroso toda mi vida o algo así, pero cuando son cosas que me cuestan nombrar, a mí mismo, no solo porque yo sé que van a doler, sino que hay todo un mecanismo mental gigantesco que se hace vuelta de si es necesario decir estas cosas o no, porque va a generar más daño que sanación y un montón de lógicas y razonamientos que no, que se disuelven cuando realmente las cosas salen a la luz. Sí, la comunicación, esto que dice, salir a la luz, ¿no? Abrirnos, animarnos, tener la valentía de entrar ambos en esos lugares oscuros, ¿no? Cuando sabemos que hay un paradigma vincular que es la monogamia, ¿no? Oculta, que en realidad detrás de eso existe no solamente lo que se llama infidelidad, ¿no? Engaño, de realmente vincularme con otras personas, no decírtelo, no abrir lo que es lo que nombró él, que es el poliamor, sino que decir yo soy monogámico, pero después, me pasó esto y no cuento nada, sino hay algo más profundo aún, que siento que esto tiene mucho que ver con el rol de las llamas gemelas y nuestro servicio, que es que darse cuenta que hay que incluir a los demás planos también dentro de lo que llamamos una infidelidad. No quiero llamarlo así, lo llamo así para que se comprenda. En realidad podemos hablar
de que hay otros planos en donde la energía puede fugarse a conectar con otras energías, las fantasías, la lujuria, ¿sí? El llevar tu energía sexual hacia otras personas ya es una fuga energética, que cuando llegamos a cierto nivel de sensibilidad en nuestros campos, como es nuestro caso, como es en este caso, voy a hablar de mí, en mi caso, mi sensibilidad hace que yo pueda sentir cuando la energía de Marco se va hacia otro lugar, a sentirlo en un nivel muy fuerte, muy doloroso, como si tendría que hacer una comparación, podría sentirlo otra persona como cuando realmente se está vinculando físicamente con otra persona. Yo lo siento, ¿sí? Entonces, me ha pasado que además ha sido muy complejo, porque había una parte de mía que me decía, no es para tanto, de hecho, no una parte mía, la parte de afuera, amistades mías que me decían, bueno, pero no, ¿para qué querés saber tanto? No le preguntes, esa es su vida íntima interna. Y esto es muy natural, ¿sí? Yo sé que al decir esto hay muchas personas que van a, ¿no?, a sentirse tocadas, y no quiero que esto se sienta como un juicio, porque en realidad nos enseñaron a que es natural, ¿no? Porque estamos conectados siempre a un nivel muy físico y el mental a cierto lugar, ¿no? Pero el mental todo el tiempo está abriendo campos, ni hablar otros campos más sutiles, ¿no? Y cómo eso puede afectar en los vínculos realmente. Entonces, claro, hay una labor mía de no condenarlo, que no lo hice en un principio. En un principio lo condenaba porque me tocaba directamente mi herida, ¿no? Como, ¿cómo? ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a abandonar? ¿Te interesa otra persona? ¿Cómo es posible que hagas esto con lo que estamos co-creando juntos? Entonces, de mi parte era poder aceptar esto, no enjuiciarlo, recibirlo, comprenderlo y acompañarlo, ¿no? Como acá estoy, no te juzgo, te recibo. Y creo que eso recién llegó ahora. Hace un año casi que volvimos a comprometernos en vínculo, hace un mes y medio más o menos que estamos de viaje, y luego de que se volviera a abrir esta herida, es que yo empecé a poder habitar un lugar de mayor calma con respecto a esto, que inmediatamente genera en él una relajación en esto, en donde la energía que se estaba yendo afuera vuelve hacia aquí. Claro, o sea, hay cuando es lindo hablar de esto más específicamente. No voy a, no voy a negar que me da un poco de sensación de cautela, hasta un poco de vergüenza hablarlo enfrente de la cámara, pero siento que es re importante hablarlo igual. Eh, este patrón que podemos analizar más de cerca pudiendo abrirlo, es como algo que cuando vos, es un ejemplo muy grande de que cuando vos empezás a no condenarlo, a no juzgarlo, esa parte que yo tengo, que muchas personas tienen, yo siento que se disuelve una parte mía que se siente que tiene que ponerse a la defensiva todo el tiempo y a justificar por qué me pasan estas cosas que me pasan, ¿no? Porque puedo tener un sueño erótico, o porque me puede atraer una persona que me cruce en la calle, o no sé, lo que sea. Eh, digamos, es algo que cuando el varón, siento a un nivel inconsciente, no ve en su pareja un enemigo, alguien que va a reaccionar de forma amenazadora, cuando él pueda manifestar lo que realmente le pasa en su interior, que a veces es más consciente y a veces es menos, ahí el varón va a poder como relajarse y él mismo no juzgar ni condenar las cosas que le pasan. Porque en el fondo el primero que se juzga soy yo mismo, a mí mismo, por estas cosas, por la lujuria que digamos, ¿no? Para ponerle una palabra. Que es algo que es muy, digamos, es muy inconsciente o semiconsciente. Es como cuando hablamos de los pecados capitales, ¿no? Que son la lujuria, la avaricia, la ira, La gula, la la gula, pereza, la pereza y la arrogancia, la soberbia, me parece, o la vanidad. esa vanidad. Como que son todas cosas, cuando lo nombramos, son todas cualidades que cualquiera puede tener y que si quisiéramos, o sea, si fuera una elección, nadie las tendría. Sabemos todos que son cosas que no nos hacen bien, o sea, que no le aportan un crecimiento a la humanidad.
y sin embargo las tenemos, no es a lo que elegimos, con lo que elegimos nacer. Entonces, cuando vamos siendo más compasivos el uno con el otro, todos los patrones se van pudiendo disolver mucho más. Justo Entra un llamado. nos está llamando alguien que estábamos esperando y anhelando a que nos llamara. Vamos a pausarlo y seguimos después. Arriba. Ahí. Volvimos. Recibimos ese llamado que es muy importante para el arreglo de la cholita y poder continuar camino. Así que envíen luz, energía positiva para que se resuelva, la cholita arranque y nos vayamos a Bolivia. Retomamos. ¿Querías terminar de cerrar algo de eso? Entonces, estaba contando que de alguna forma todos tenemos actitudes, yo lo nombré como cualidades, pero acabamos de reflexionar un momento al respecto, formas, energías que se manifiestan en nosotros de forma semiconsciente, inconsciente, que están vinculadas con el exceso, o sea, cada pecado capital, si los vamos observando cada uno por su cuenta, contienen algo en sí mismos, de una actitud que en su lugar original es pura, como por ejemplo, no sé, la vanidad es un exceso de autovaloración, de orgullo de sí mismo, que lleva a uno a sentirse superior a los demás. Pero en realidad nosotros tenemos que valorarnos positivamente, o sea, algo de eso que vemos como vanidad necesitamos tener, que no es vanidad, es autoestima, es Claro, amor propio, claramente, ¿no? Entonces, en mi caso, en nuestro vínculo, lo que fue calando en la herida y que fue tocando la sensibilidad, tuvo que ver con la lujuria. Pero no necesariamente la lujuria como podemos verla en una película, donde un hombre hace así, mira a una mujer, o va y busca revistas con mujeres con pechos grandes. Como que la lujuria como algo muy sutil en un principio, cuando no es tan observado, en donde no es algo que sea intencional realmente, no es algo que sea consciente en muchos casos, o al menos lo era el mío, que es algo que se viene observando, pero que cuando uno observa más y más, de repente se muestra como lo que es, como una sombra, como un exceso de deseo que en mi caso me ha llevado a poner la atención en lugares, en energías, en personas que no tienen nada que ver conmigo, que no tienen por qué afectarme en absoluto en mi día a día, pero que aún así incontrolablemente lo hacían y en alguna medida lo siguen haciendo. Hasta al nivel de tener, o sea, si lo examinamos al nivel onírico, al nivel de los sueños, que es un nivel muy involuntario, ¿no? Poder ir observando eso en vínculo, en donde yo no me pensaba, o sea, yo al principio sí pensaba, esto es mío y sé que tengo que trabajarlo. Pero cuando estuvimos en vínculo, y en el vínculo de llama se muestra muy claramente, todo es de ambos. O sea, existimos por separado, existimos como entidades y con las respectivas heridas y reacciones, pero en realidad existimos en espejo también y cada reacción y cada herida tiene una correspondencia del otro lado. Sí, nos trajo la invitación a la impecabilidad en tantos aspectos que es algo a agradecer realmente. Por más que incómodo que sea poder observar nuestras sombras, también nos invita a esa impecabilidad, a observarnos, ¿no? En nuestras actitudes, en nuestros movimientos, en nuestra manifestación en la vida. Quiero volver a poner el foco en esto que mencioné anteriormente, de que no es un juicio, o sea, no es nuestra búsqueda en este momento de enjuiciar a quien le esté pasando, porque estamos nombrando que nos está pasando a nosotros también, ¿no? Desde ahí es que abrimos esto. Es decir, es natural que ocurra, porque hay una invitación, una introyección constante del mundo, ¿no? Del sistema, de la cultura en donde vivimos, en donde está todo el tiempo bombardeándose
y poniéndose la imagen de personas que son humanas, con corazón, con sentimientos, con emociones, en posiciones de sexualidad, ¿no? Sexualizadas en realidad, ¿no? En donde se cosifica a la persona y donde se invita a que las personas, sin conocerte, ¿no? Ponerte en un lugar de imagen, una publicidad, por ejemplo, de una mujer, que generalmente sucede en ese lugar, un hombre, ¿no? Con sus pectorales, o una parte de su cuerpo, ¿sí? Mostrándose para poder atraer a otra persona que, ¿qué hace, no? Lleva su energía, su foco hacia una imagen cosificada sin conocer a la persona. Empezás a generar un deseo de un cuerpo, ¿no? A fantasear con personas que no conoces. Y vuelvo a decir, esto es natural, nos ha pasado durante mucho tiempo, ha habido esta invitación de la cultura y no ha habido una información y una educación con respecto al proceso emocional en el que estoy. Termino esto. Y, y estamos en un proceso de evolución muy grande, humanidad, para llegar al punto en donde llegamos a decir, bueno, vengo elaborando y ordenando mi vida aquí y allá, ahora me toca allá, ese oculto sótano, ¿no? Que nunca abro, que creo natural, o que me creo las justificaciones para decir, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿a quién le hago algo malo, no? Cuando llegamos a un estado evolutivo en donde nuestra sensibilidad nos lleva a poner ese foco, a decir, esto también me afecta. ¿Cuáles son mis patrones? ¿Cuáles son mis creencias? Cuando empiezo a poner foco cada vez más en lugares más recónditos de mi conciencia, empiezo a ampliar esa conciencia, empiezo a llevar luz a esos lugares. Y es muy importante hacerlo con amor, no con culpa. La idea es no llevarnos hacia ese lugar. Entonces, para mí, que mencioné que en momentos me costaba no condenarlo, ¿sí? También fue una labor no condenarme a mí por condenarlo, ¿no? Hay un círculo vicioso que empieza a generarse. Entender que a mí me dolía, que me generaba un dolor tal que entraba en otro de esos pecados capitales, en la ira, en el enojo, ¿no? En distanciarme de ese lugar empático y compasivo. Entonces, esta autoobservación constante se puede generar porque estamos los dos abiertos a un proceso profundo de acompañarnos en luz y sombra. Es muy difícil que esto ocurra, ¿no? Cuando venimos de un paradigma en donde todo el tiempo nos hace como ir a lo superficial, prender la tele y poner el foco en otro lado, ¿no? Bueno, es el nuevo paradigma vincular de la quinta dimensión, donde podemos abrirnos e integrarnos en todas nuestras partes. Sí. Llegamos a ser ángeles porque miramos nuestras sombras, las observamos, y observarlas es verlas con amor, verlas con amor. No es solo estar analizándolas y tratando de entender todo y creer que ya sé qué es lo que me pasa y por qué y para qué y ya sé cuándo empieza y cuándo se termina. Observar es solo poder mirar sin juicio con amor, porque cuando lo hacemos con amor, sabemos que no estamos esperando a que se termine o que sea de otra manera. Lo estamos aceptando tal como es. En el fondo, sabemos que el amor es lo que disuelve toda sombra, toda oscuridad, y esa observación es lo que más va a permitir que se trasciendan estos patrones. Pero eso es a un nivel mental. Después, lo que hay que hacer cuando llegan, como es desde el corazón, es solo no, no no dejar, no usar eso para lastimarnos a nosotros, porque una cosa es que nos duela y otra cosa es que creamos que eso es algo que a mí me hiere porque me lo tomo personal, ¿no? Como en mi caso, claramente ella podría sentirse por estos patrones que tengo yo y viceversa, yo puedo, digamos, justo a mí me pasa que tengo una susceptibilidad muy particular a la ira, que no es una emoción que yo haya transitado mucho en mi vida, en mi clan es algo que está muy reprimido, entonces cuando alguien cerca mío se enoja o tiene una reacción desde el enojo, a mí me choca muchísimo, es como algo que soy, a lo que soy hipersensible. Y en momentos de la relación, cuando vos tuviste alguna reacción desde el enojo, yo creía, bueno, ya está, me lastimaste con esto que hiciste. Y hoy en día es como que lo observo mucho más. Tal vez, no sé, tiene que pasar de vuelta para ver qué es lo que me pasa hoy, pero siento que se transformó mucho desde que empezamos a vincularnos mi reacción a esa ira. Me acuerdo que la primera vez fue algo fatal. Pero hoy, para mí, cuando ya no son más tan fuertes esas reacciones, porque
vamos evolucionando, eso es lo primero, eso ya lo hace más fácil, porque también eso se habilita porque hubo un amor hacia eso. Pero hoy si sucede algo cercano a una reacción desde la ira, yo también sé mucho mejor cómo no tomármelo personal. Sé que yo tengo una susceptibilidad hacia eso, pero no es que la ira es algo más grave que lo demás. O que bueno, ya a mí me puede pasar eso, pero si vos reaccionás así, esto es peor todavía, ¿no? Como que ese no es el camino. Y es algo que vamos aprendiendo cuando vamos observándonos mutuamente y sabiendo que el amor es la única solución a las cosas, la única solución real. ¿Qué más sanador que una persona pueda recibirte y amarte aún cuando estás expresando tus sombras más ocultas? No hay nada más sanador. Y no es desde un lugar, acepto todo lo que sos vos aunque me dañe. No, esto se acepta porque vemos que en el otro lado, tanto como en una misma, hay un deseo y una acción, una coherencia en el deseo de transformarlo, de ver esa herida, de observarla y poder ver que existen esos cambios, que no estamos en un círculo vicioso, que podemos entrar en esa espiral donde sí volvemos a pasar por acá, pero para poder purificar ello. Y como dijo Marco, para que esto se logre tenemos que aceptarlo. El juicio, el enojo, la culpa, lo que hacen es rechazarlo, ¿no? Lo rechazo y no tengo manera de poder incorporarlo, ver que esto forma parte de mí, que tengo que amarlo para poder transformarlo. Es difícil, ¿no? Porque es muy chocante, porque no solo lo rechazamos nosotros, sino que lo rechaza el otro y entramos en ese círculo. Pero volvemos a lo mismo, cuando hay amor, volvemos y volvemos, aunque sea agotador entrar una y otra vez allí, porque sabemos que es el camino. Y cada vez que transitamos estas sombras, el proceso evolutivo es tan amplio, nos amamos mucho más, nos sentimos más cerca, avanzan nuestros proyectos, ocurren cambios así, muy concretos, ¿sí? Una vez que decidimos abrazar esas sombras. Bueno, tenemos ahí ya 32 minutos, ¿podemos ir cerrando? Gracias, gracias, gracias. ¿Les contamos del vivo de hoy? Hoy vamos a tener un vivo transmitido desde Instagram porque el lugar en donde estamos no tiene muy buena señal. Pero en realidad no creo que se pueda ver porque este video lo vamos a tener que subir más adelante. Así que bueno. Quería decir que estamos acá, lo dijiste brevemente, pero no sé si lo pueden entender. Estamos en La Quiaca por atravesar la frontera de Argentina con Bolivia. Y de un día para el otro, el auto ya venía mostrando alguna que otra eh, incomodidad, inquietud, pero hace 2 días que no arranca el motor. Y estamos en un lugar que no es un lugar que sea de nuestra comodidad. Tenemos lo que necesitamos y eso agradecemos. Pero bueno, estamos en nuestro hogar, que es La Cholita, en un ambiente que no es lo más agradable. Y eso nos está trayendo una oportunidad para elaborar mucho la maestría de sostener esta presencia, de no dejarnos llevar por el miedo, porque no sabemos quién nos puede ayudar con esto. Sí sabemos, y ya estamos recibiendo ayuda, esa llamada que recibimos recién tuvo que ver con esto. Más bueno, esto que salió hoy, de las sombras, creo que algo también tiene que ver con que para pasar ciertos límites de conciencia, nosotros estamos por cruzar una frontera en el mundo material. Más, cruzar fronteras siempre es en todos los planos. Entonces estamos por cruzar una frontera en el mundo de la conciencia espiritual también, sutil. Y tocar estos temas de vuelta, volver a recorrer nuestras sombras, mirarnos una vez más antes de pasar ese umbral y ver hasta dónde llegamos y hasta dónde realmente podemos llegar. Si sabemos que nos hemos transformado así, el único límite es el cielo. Así que es interesante ver cómo podemos vincular esto de no poder salir en este momento del lugar en donde estamos con lo que salió hoy, con la temática que salió hoy, que no teníamos planeado, que es algo que yo creo que nos toca a todos de una manera u otra. No necesariamente la lujuria, que es lo que nombramos en esta ocasión, sino
actitudes en exceso que tenemos en vínculo y individualmente, que en realidad todas esas actitudes siempre son en vínculo con un otro, pues yo proyecto sobre otro esa arrogancia o esa, lo que sea. Entonces, bueno, damos las gracias por la escucha, por la presencia y les mandamos muchas bendiciones. Gracias por seguirnos, por activar la campanita para que lleguen nuestras notificaciones, por compartir este mensaje a otras personas y comentar y dejar las preguntas que quieran para que podamos seguir abriendo temas. Y por último, les avisamos que están abiertas las inscripciones para las 2 formaciones que vamos a estar facilitando el año que viene, relacionadas a la alta magia sexual, tantra y sexualidad sagrada originaria, en donde vamos a estar viendo, observando estos temas con profundidad y viendo cómo podemos desenvolver una sexualidad sagrada que sea algo que sea nutritivo y sanador para todos. Gracias, gracias, gracias.